Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar, a una nueva sesión para nuestro Círculo Agroalimentario de Aragón, hoy dedicado al marketing de guerrilla, una disciplina que nos puede llevar muy lejos, como nos van a contar todos nuestros invitados. Soy Carmen Urbano, la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, y me acompaña parte de mi equipo de promoción en Sarga, Susana Escobar, Valvanera Gil, y también a los mandos está Cintia López, y os voy a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, vamos a conocer una historia que nos está cautivando a todos en las redes y que nos va a transmitir Hochi, que va a llevar los alimentos de Aragón hasta la luna, seguro, con toda seguridad, y vamos a recorrer el camino juntos. Luego tenemos a Paco, a Francho, Nacher de Jamones Bronchales, que por supuesto creo que muchos de vosotros también habréis recibido un WhatsApp famoso en el que nos contaba cómo tenía que sacar partido y cómo quería liquidar un stock que se le había quedado de, bueno, pues de sus productos, de sus excelentes productos en la Sierra de Albarracín. Luego nos lo contará. Y tenemos también dos invitados de lujo que hemos en los últimos momentos incorporado al equipo, porque tienen muchas historias y muchas guerrillas ya ganadas en este mundo del marketing agroalimentario. Tenemos a Daniel Molina de Jumosol, con su famosa cebolla, que nos va a contar también cómo ha llegado, hasta dónde ha llegado y cómo con muy pocos recursos somos capaces de llegar muy lejos y cumplir nuestros objetivos. Y a Félix Martínez de La Jamonería. Quien no conoce a Félix, ha sido capaz de atraer hacia su establecimiento y de comunicar y de promocionar muy bien, sobre todo, nuestros jamones. El jamón de Teruel con denominación de origen protegida es uno de sus bastiones y su oficio de cortador y de hostelero también ha hecho que nuestros alimentos de Aragón lleguen muy lejos. Marketing de guerrilla, todos lo hemos hecho y todos lo vamos a seguir haciendo. Los recursos son siempre limitados en promoción. El marketing es muy necesario y tenemos que ingeniárnosla. El ingenio y la creatividad son claves en el logro de nuestros objetivos y, por supuesto, que los recursos. Ojalá todos contemos con muchísimos recursos, pero yo hoy tengo aquí a nuestro equipo también delante. Cada día nos tenemos que inventar cosas nuevas para que los alimentos de Aragón ocupen el lugar que merecen en la mente del consumidor. Tenemos que engancharles con nuestras historias. Así que nada más, solo quería presentaros el webinar. Si queréis interactuar, tenéis abierto el chat, podéis interactuar a través de nuestras redes sociales. Esta sesión se va a grabar, se va a distribuir a través de YouTube y nuestros canales. Y bueno, pues que estamos a vuestra disposición. Cualquier idea será bien recibida y cualquier historia que nos queráis contar, pues también. Sin más, doy paso a Hochi. Bienvenidos todos y muchas gracias por vuestra colaboración y a todos los miembros del círculo, a todos los que estáis como asistentes. Hochi, te dejamos solo, nos apagamos todos cámaras y micrófono y bueno, de Brochales a la luna. Empezamos por la luna. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, nada, quería contaros un poquito toda esta experiencia que estamos teniendo tan mediática en estos días y sobre todo como de algo de una noticia ser noticiable, ¿no? Entonces, para mí, me voy a presentar primero a modo de particular para que sepáis un poco a dónde he podido llegar y por qué, ¿no? Entonces, soy José Ángel López, soy Hochi para todos los amigos. Y bueno, a modo personal os diré que llevo recorriendo Aragón desde pequeño, desde mis campamentos de scouts desde los 8 años, a modo de ir por la parte de Huesca a hacer travesías y demás, pero aparte tengo como varios pueblos, ¿no? Entonces me ha permitido recorrer la provincia de Teruel y lo que es el tema de Zaragoza y Huesca. Gracias a eso y toda mi experiencia también profesional de que estamos dando la vuelta a España con una Volkswagen California, pues me ha permitido sobre todo el tema de conocer mucha gente y poner en valor un poco de lo que os vengo a hablar ahora. Cada sitio que hemos ido con la bandera de Aragón
hemos ido con las cintas de la Virgen del Pilar y siempre hemos sido, bueno, los mayores prescriptores tanto de la tierra como, en este caso también, con todos sus alimentos. Hemos tenido un montón de reuniones por todas las provincias de España y siempre hemos llevado un montón de cosas que vosotros sabéis y lo hemos puesto en valor, tanto sea alimentos como sea el vino o sea otra serie de cosas, ¿no? Sin más, bueno, os voy a poner un poco la introducción de cómo hemos llegado a esto y cómo se me ocurrió, ¿no? Entonces, para no hacerlo así, aunque sea un poco rollo, pero bueno, os diré que había un concurso que era una noticia que escuchó todo el mundo y había un viaje que era para ir a la Luna y pagado por un empresario rico japonés, ¿no? Entonces, fue un poco una batalla de mis amigos de Hochi, apúntate. Me pareció una buena idea, la puse en cuarentena para ver lo que hacía y la lancé, ¿no? Voy a poner un vídeo cortito solamente que es un poco más explicativo del último apartado en televisión que hemos tenido y ha sido bastante mediático. A las 4:59 de la tarde. Ya hemos hablado del viaje a la Luna que va a hacer el empresario japonés Yusaku Maezawa, 2023, que le va a convertir en el primer turista espacial de la historia. También hemos contado que busca 8 acompañantes para las plazas restantes del vuelo en un concurso que ha abierto a nivel mundial. Y ahí es donde entramos nosotros. Miki, que tú has sido candidato, cuéntame. Bueno, sí, pero no me cogieron por sobrepeso. Bueno, Nosotros en concreto no fuimos candidatos, pero sí un aragonés, un paisano como yo, que todo el mundo le llama Hochi, y es este tipo tan salado que ya se ha vestido de astronauta y todo gracias al Planetario de Aragón, y que ha empezado una campaña en redes sociales para que le elijan con este cartel, con eslogan de Aragón a la luna. Y el hashtag Hochi te pide la luna. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Será un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para Zaragoza. Hochi te pide la luna. Hochi. Estoy cantadina, ¿eh? bueno, yo creo que lo mejor es que nos lo cuente él mismo. José Ángel López, alias Hochi, ¿cómo estás, compañero? Bueno, ya no os aburro más con esto de la tele, pero ahí os cuento un poco cómo fue y cómo hemos llegado a esto, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que no me deja ahora pasar la pantalla. Vale, ya estoy aquí, perdón. Entonces, lo que os he comentado un poquito, ¿no? Es decir, que aquí está nuestro amigo lo que era el tema del yukan, del japonés, y era un poco de cómo hacer la campaña, ¿no? ¿Por qué se me ocurre un poco esto? Y por ponerlo un poco en valor, pues, ¿quién de niño no ha soñado con ir a la luna, no? Con lo cual, os dejo también un poco el hilo de volver a ser un niño, ya que es un grupo que me gusta mucho los secretos, y había que tener, ya no solo quedarnos con los sueños desde pequeñito, sino seguir adelante. ¿Quién fue un crack para mí? Pues Julio Verne. ¿Por qué os lo pongo? Por el viaje de la Tierra a la Luna, porque una persona que en 1865 se imaginará todo lo que es lo que hay ahora, pues ese sí que tiene más mérito. Disculpa que te interrumpa. Se nos ha ido la visión de tu PowerPoint. Voy a ver qué pasa. Gracias. ¿Ahora? Perfecto, gracias. ¿Se veía bien? ¿Se ve la presentación? La presentación vale, todavía. Ahora la he perdido yo. Vale, a ver. ¿El PowerPoint lo tienes abajo? Cosas del directo. No lo encuentro. A ver, ¿me veis bien ahora? ¿Perfecto? Perfecto, ahora sí. Gracias. Venga, genial. Pues sigo, disculparme. Entonces, lo que os decía, que este tío sí que era un genio. Lo que pasa es que no me deja pasar ahora. Venga, lo paso manual, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hice un poco? Pues bueno, soltar la bomba en mis perfiles de todo esto ha sido a modo particular, no hemos nombrado nada a nombre de empresa y lo lancé en mi Facebook personal, en mi Instagram y en mi Twitter y luego en lo que es el tema del LinkedIn. Como podéis ver,
fui como un saco de boxeo, todo el mundo me dijo de todo, pero tuvo bastante repercusión. Entonces me animó a seguir un poco hacia adelante. Entonces, si la noticia tenía repercusión, ¿por qué no seguir adelante y seguir hacia más, ¿no? Entonces ahí, pues me armé de valor y decidí soltar toda mi vergüenza, que tampoco tenía ya mucha, pero bueno, y me puse un poco con cosas que estuvieran, pues eso, fueran simbólicas y tuvieran un poco, pues que la gente se identificara con ella. Entonces aquí es un poco como me quedará, o espero que no, el traje, sí, que yo creo que tenemos bastante posibilidades de ir a la luna, ¿no? Entonces aquí es donde pusimos las cosas y para que siguiera tuviera así tirón, pues estábamos en un momento que con la pandemia la gente estaba un poco triste, o sea que decidí pues hacer un poco más la coña y que seguir. Aquí pues bueno, estuvo bien con el pequeño Nicolás también salir. Joder. Ya, como lo habíamos ligado a lo que es el sentimiento aragonés, que es de lo que me costaba poco hablar, y de los alimentos, ya empezamos a introducir objetos como era la bandera en medios y sobre todo lo que es los adoquines o cosas representativas para seguir adelante. Seguimos también con un poco con la conexión pues, con el famoseo y que nos relacionaran un poquito también pues, con ellos. Ya veis que fuimos poniendo cosas, pero ahora luego veréis por qué sentido. Ya era importante unir a las marcas, entonces fuimos haciendo cositas y se fueron uniendo muchas, sobre todo lo que eran alimentos de Aragón y marcas que están adheridas un poco a la asociación. Aquí eso fue un empujón y muchísimas gracias por toda la difusión que nos disteis, porque realmente sin vosotros, y lo digo de corazón, llegáis a mucha gente, la gente os sigue un montón y a lo mejor seguro que sin vosotros pues no hubiéramos podido hacer tanto ruido y no hubiéramos llegado a tanta gente. Luego ya empezó un poco más la parte que nos gusta menos, pero también es seria. Entonces había que hacer los deberes y mandamos una nota de prensa a todos los medios y lo que es el tema de lo que es un poco lo más serio del nivel periodístico. Joder. Disculparme que no sé por qué no va esto. Vale. Entonces aquí empezamos a salir en lo que es tanto empresa escrita, tanto en lo que es el tema de radios. Como veis, os pongo un poquito toda la serie de cosas. Y van caminadas sobre todo que la gente se enganchó muchísimo a lo que era el tema de que un aragonés, pero sobre todo de poder llevar cosas personales nuestras y sobre todo el poder comunicar todas las cosas, ya que en Aragón a veces se nos escucha poco y la gente a nivel particular se identificó mucho. Entonces estuvo muy bien esta parte y sobre todo las entrevistas que en la radio, que ha habido como caso contaros de que había algún día de que fui para como 3 minutos, les gustó el tema, dio bastante juego y sobre todo, pues bueno, estuve hasta 15 minutos en según qué emisoras. La parte de la tele a veces es más atractiva porque tiene más repercusión, pero bueno, para gente un poco así que no somos profesionales te tienes que preparar mucho. Pero sobre todo ha tenido también bastante tirón, tanto en lo que es el tema de medios aragoneses, lo cual también hay que agradecer los programas que tienen, tanto ya sean de producto de comida como a lo mejor en otras cosas que son más científicas. Pero merece mucho la pena el poder llegar a tener alguna noticia y hacerla noticiable, porque luego a nivel de marcas pues la difusión es brutal, lo que es el tema de la tele. Luego ya os pongo también lo que es la experiencia de lo que es a nivel de tirada ya más nacional. Os puedo decir que mi madre es de Híjar, mi padre es de al lado de un pueblecito de Teruel y me ha llamado todo el mundo de Barcelona, de Madrid, de Algeciras. O sea, ha sido brutal. O sea, que ve bastante gente programas que al mediodía, que yo creía que no lo veía tanta gente. Luego también tener la oportunidad de tener otro prescriptor como
pues a lo mejor de vincularlo con Miki, pues también ha sido un gran empujón, lo cual le damos las gracias también, le animamos a que se sume a la causa, ya que es buen laminero también, y que nada, que se una al carro aquí de sacar todos los productos aragoneses y ponerlos en valor allí donde haga falta. Luego, contaros que ya, si sería un poco, yo me vi un poco ya con demasiado contenido, aunque a nivel de marca diréis que es muy bueno, entonces era necesario recopilarlo en alguna de las partes, ¿no? Entonces, os voy a poner un poco, hicimos una landing con toda la información para poder ya centralizar todas las cosas y noticias, lo cual subimos todos los podcasts que salíamos tanto de televisión, radio, televisión y sobre todo ya enlazar con lo que es la gestión de redes sociales y lo que es todo el contenido y luego ya poder dar un poco más de relevancia pues a todas esas marcas que han confiado en todo este proyecto y en toda esta ilusión que hemos puesto. Siempre voy a recalcar que arrancar es lo complicado y luego es más fácil sumarse, ¿no? Pero sin todas estas marcas no hubiéramos conseguido llegar a todos estos sitios que hemos puesto antes. Con lo cual yo os lo agradezco de más. Y luego, para terminar mi presentación, aunque ahora os contaré alguna cosilla más, os dejo otra de mi parte personal y de lo cual me gusta ligar, que es aquí Lucha de Gigantes con Antonio Vega y que para mí, pues bueno, ligado con la campaña de la Luna, significa bastante, pero bueno, se puede enganchar con más cosas. No quiero aburriros más porque ahora espero intentar hacer la presentación un poco más cortita y sobre todo disculpar que había alguna cosa que no se enlazaba bien y os dejo tiempo para que me preguntéis cosas de, pues bueno, de cómo las he hilado, preguntarme sin miedo si queréis, que yo, bueno, tenemos una agencia creativa digital, son cosas que luego proponemos a gente, pero en este caso tener la libertad para preguntarme todo lo que queráis y disparar sin miedo. Y nada, os doy un abrazo, os doy las gracias, sobre todo que en cada sitio que vayáis a modo personal me parece fundamental tanto poner vuestro producto en valor, pero sobre todo el del grupo y hablar siempre en conjunto y hablar siempre un poco ese empujón de la tierra, porque gracias a Aragón pues somos gente muy noble, tenemos muchos sentimientos, somos echados para adelante, pero sobre todo hay que empujar un poco más para poner toda esta serie de cosas en valor y que se nos escuche por todos los sitios, que al final tenemos buena voz y somos así joteros por decir que se nos escucha cantando, pero es necesario empujar entre todos y nada, simplemente contaros eso y dar las gracias a Aragón Alimentos Nobles y a Carmen y a todo el equipo por la oportunidad de tenernos aquí. Muchísimas gracias y luego nos vamos viendo. Un saludo. Muy bien, Jochi, pues te felicitamos por el empujonazo que estás dando a los alimentos de Aragón, a nuestra tierra, y es cierto que tenemos que trabajar más unidos porque, como dices tú, tenemos buena voz, hay muy buena materia prima, tanto personal como profesional como de alimentos, tenemos una despensa infinita y nos merecemos ese empujón que unos cuantos estáis devanando todos los días, ¿verdad? Y pensando en cómo llevar a nuestra tierra hasta la luna. Muchas gracias y contamos contigo también para que intervengas en esta sesión. Yo me he quedado con un concepto muy claro. Hay que hacer las cosas bien. Tú tienes una agencia creativa y ya sabes que muchas veces habrás tenido muy buenas ideas, pero pues probablemente por una falta de planificación porque la experiencia nos va enseñando. Tú, desde luego, tienes experiencia y has sabido empezar. Yo he visto una especie de mancha de aceite. Empezaste por tus más cercanos. Los más cercanos iban recomendándote. A mí me llegó tu recomendación a través de un colaborador muy apreciado que, bueno, que yo trabajo con él hace muchos años. Es decir, has construido una red. Es importante, ¿verdad?, que trabajemos todos en red para generar esa confianza y para que nos den una oportunidad. Es importantísimo. Al final, ahorita hago un inciso, lo que es la agenda de teléfono es muy grande, ¿no? Pero sobre todo si te tienen en buen concepto y en valor como persona. Entonces, todo lo que intenta hacer siempre, pues es siempre
pues bueno, yo vengo de este mundo de intentar dejar un mundo mejor que el que encontramos y ayudar a los demás, ¿no? Entonces es importante que la gente, si cree en ti, te ayuda siempre. Entonces, con una buena idea y con un buen producto que tenemos, salimos adelante y bueno, lo subimos a la luna seguro, ya te lo digo, Carmen, seguro que sí. Sí. En tu caso ha sido el apoyo de las personas que han confiado, de tu red más cercana, que te ha hecho llegar muy lejos, y tu planificación y tu experiencia como profesional que te han guiado en hacer las cosas de una manera organizada para ponerlas en valor. Pues muy bien. Muchas gracias. Y aquí tenemos a Paco, a Francho, desde Bronchales. Vamos, con tecnología punta hoy, aunque ha tenido ciertas dificultades, te escuchamos. ¿Cómo ha sido posible desde Bronchales en generar una campaña que agotó las existencias de tus jamones y embutidos en unas pocas horas? Yo de repente también recibí un WhatsApp de un amigo mío de Valencia. Digo, no me lo puedo creer que me esté contando eso, pero es que luego miré los chats de varios amigos también y estaba tu vídeo. Estaba llegando de Logroño, de Valencia. Digo, no me lo puedo creer. Cuéntanos cómo has sido capaz de generar este impacto. Y yo también aquí en tu experiencia me quedo con la multicanalidad y con el aprovechamiento que además porque te conozco profesionalmente antes de estar yo aquí en esta dirección, ¿verdad? De tu apuesta por el comercio electrónico. Bueno, te dejo que lo cuentes. Enhorabuena también por todo lo que estás logrando y adelante, Paco. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Paco Nacher, propietario de Jamones Bronchales. Y bueno, para que entendáis un poquito la historia, como hoy me han dejado un poquito de tiempo y me dejan hablar, tenéis que conocer un poquito mi historia, ¿no? Yo soy la tercera generación del secadero, pero esto en la segunda generación se cortó. Aquí entre los años 70, sobre todo a final de los años 60, un éxodo rural muy grande, ¿no? de nuestra comarca. Toda la generación de mis padres y la de antes, la de después, fueron 3 o 4 que se fueron todos del pueblo. Yo nací y estoy viviendo en el pueblo con mis abuelitos hasta que tuve edad escolar. Cuando tuve edad escolar, lógicamente, pues me fui con mis padres, se me llevaron mis padres y me educaron. Casi todo el mundo de aquí se iba a Zaragoza, Valencia mayoritariamente y unos poquitos a Cataluña. Mis padres se fueron a Valencia y allí es donde me eduqué. Pero curiosamente, y esto lo seguimos hablando mucho en casa, a los 11, 12, 13 años, yo ya les decía a mis padres que lo que quería era volverme al pueblo y seguir con esto, ¿no? Con lo de los jamones. Claro, mis padres me decían, Paco, ponte a estudiar y cuando estudies, pues haces lo que quieras. Efectivamente, estudié bastante. Cuando acabé, fui a hablar con mis padres y le dije, muchísimas gracias por la educación que me habéis dado, no la cambio por nada del mundo. Ya he estudiado, pero yo voy a hacer lo que quería, aquí es lo que he querido siempre. Y lo hice, me vine al pueblo y me hice el secadero de jamones. Además, digo, me lo hice porque es que me lo construí yo, ¿no? Yo fui a darle el proyecto a los albañiles y me dijeron, tardamos un año. Digo, pues darme faena porque yo ya no me vuelvo. Y estuve trabajando en la obra hasta que llegó el turno de mi secadero, me lo construí, yo me conozco hasta el último rincón, puse ladrillo y abrí el secadero y me quedé dentro, ya no he vuelto a salir. Y estoy yo trabajando, pues nada, los 3 primeros años y al poquito tiempo ya contraté a una persona. Eso fue lo más grande para mí porque contratar a una persona de una persona del pueblo que quiere quedarse a vivir en el pueblo y que no se vaya del pueblo de donde se tuvieron que ir mis padres por falta de oportunidades, bueno, pues para mí era lo más grande del mundo, ¿no? Y bueno, a mí mis padres me inculcaron unos valores y unos principios muy importantes que yo, bueno, pues que he mantenido y sigo manteniendo para siempre, ¿no? Al final los llevo a cabo con todo, ¿no? Bronchales es el cuarto pueblo más alto de España. En los 3 primeros no hay secadero. Somos el secadero más alto de todo el Estado español. Seguramente lo seremos del mundo, da igual ser el primero o el segundo. El caso es que estamos muy alejados del mar. Por lo tanto, nuestro valor añadido y más importante es la curación natural. Y eso es lo que le damos al producto que nosotros realizamos, ¿no? La curación natural, ¿no? Aquí en la provincia de Teruel, ¿quién no se ha criado curando un jamón? ¿Quién no ha visto un jamón en casa embutido colgado en la cambra, ¿no? Bueno, pues todo eso se está poniendo en valor, ¿no? A través de una de las asociaciones que más orgulloso estoy de pertenecer, que es la Asociación de Secaderos San Natural, que hemos impulsado, ¿no? Que esta curación natural sea patrimonio cultural inmaterial. Y ahora ya es el Gobierno de Aragón el que está protegiendo todo esto, ¿no? Bueno, pues todos estos valores hacen que mi jamón, pues para mí, sea especial y único, ¿de acuerdo? Bueno, ya os he contado un poquito la historia. Jamones Bronchales fue creciendo. A día de hoy, bueno, pues tenemos un supermercado, tenemos una tienda de Albarracín,
tenemos el secadero, que estamos trabajando ya 9 personas, tenemos un restaurante también en Albarracín. Total, al final, entre todas las empresas que hemos generado alrededor de Jamones Bronchales, pues tenemos entre 20 y 25 puestos de trabajo. No os podéis imaginar lo que eso supone para mí, ¿no? Haber generado toda esta cantidad de empleo. Jamones Bronchales siempre ha ido a un pasito, ¿no? Todos los años, cada año un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero llegó el COVID, ¿no? El año 2020. Nuestros jamones de curación natural, la curación natural es muy buena, pero es muy lenta, ¿no? Nuestros jamones tienen mínimo 2 años de curación. Claro, en 2018 metimos unos jamones para el 2020 y en 2019 metimos unos jamones para 2021. Claro, toda la restauración cerrada, pues esto nos machacó, pero no a mí, a muchísimas empresas, ¿no? Y claro, pues a mí me surgió una necesidad, ¿vale? Una necesidad de tener que vender ese producto, que transformarlo en dinero, porque ya os adelanto que los bancos no cogen jamones para pagar la hipoteca, os lo adelanto, por eso lo pregunté a todos. Y bueno, la necesidad me hizo generar pues esta ocurrencia, ¿no? Al final, el WhatsApp es muy cómodo, a mí me es muy cómodo, bueno, pues o leer, me es más cómodo que leer, me es escuchar un audio o ver un vídeo, ¿no? Bueno, pues me decidí por hacer un vídeo porque mi producto es muy, muy agradable de ver, ¿no? Por tanto, hicimos un vídeo. Bien, a la hora de hacer el vídeo, bueno, pues claro, nosotros no teníamos un guión hecho, teníamos un mensaje, ¿vale? Y aquí es donde entro ya a tratar el porqué de lo que yo pienso de que se ha hecho este vídeo viral. Y es la parte emocional, ¿no? Nosotros hemos tratado una parte emocional bastante importante. Yo no sé si os habéis dado cuenta, yo creo que sí, que desde que estamos en el COVID, las personas, porque al final somos todos humanos, ¿no? Tenemos una sensibilidad, la sensibilidad se nos ha puesto a flor de piel, ¿no? Los sentimientos, todo, ¿no? La gente ha llorado mucho estos 2 años y tenemos los sentimientos muy, muy, muy a flor de piel, ¿no? Como he dicho. Entonces, hay una parte emocional que todos tenemos dentro. Esa parte emocional es la que yo he puesto en este vídeo. La parte emocional tiene un riesgo, ¿no? Que no puedes mentir, o sea, tienes que decir la verdad, tienes que ser noble y tienes que transmitir un mensaje real. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Mirar, cuando nosotros grabamos este vídeo, bueno, el profesional, Leo en este caso, que me hizo el vídeo, bueno, pues me decía, pues repite, ¿no? Para ir cogiendo recursos y ir haciendo el vídeo bien. Como repito, yo no tenía un guión, yo tenía un mensaje. Es que yo cada vez que repetía lo que tenía que decir en el vídeo, bueno, pues lo repetía de una manera diferente, pero con el mismo mensaje siempre. Mi mensaje era que yo tenía que transformar esos jamones para mantener los 9 puestos de trabajo de mi empresa y de mi pueblo, porque al final mi pueblo tiene 380 habitantes y no podemos prescindir de estas 9 familias. Entonces, lo que hicimos, pues cuando grabamos ese vídeo es transmitir ese mensaje. Ese mensaje decía que ofrecíamos 3.000 jamones, ¿vale? Yo tenía 3.000 jamones enteros y tenía 2.000 deshuesados ya trabajados o loncheados, ¿no? Ese jamón trabajado y loncheado aguanta mucho más en el tiempo porque se alarga, ¿no? Su vida, ¿no? Yo lo que quería vender eran los 3.000 para no trabajarlos primero, porque no tenía recursos económicos para poder trabajar, para deshuesar o para lonchear ese jamón, y porque no tenía tesorería para poder seguir adelante con mi empresa. Mira, nosotros tenemos unos 30.000 euros de gastos fijos al mes y en enero ingresamos 7.000, en febrero no llegó a 3.000 euros, pero los 30.000 euros seguían pagándose, ¿no? Cada mes. Por lo tanto, decidí prescindir de mi imagen comercial para poder pagar estos gastos. Hicimos el vídeo y lo lanzamos. Lanzamos el vídeo a través, voy a hablaros ahora un poquito de la red de BNI. BNI es una red a nivel internacional, la mejor red de networking del mundo. Esta red de networking es una red en la que tú te inscribes, va por provincias, por zonas, y solo puede haber una empresa de cada sector dentro de ese círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos de ese círculo están trabajando para ti, tú trabajas para ellos. Networking al final es give and take, ¿no? Es el que da recibirá, ¿no? Dar. Y efectivamente así es, ¿no? En esta red de networking de BNI no valen comisiones, no puedes faltar a las reuniones, tienes que dar referencias porque si no te echan, si no generas negocio te echan. Entonces, esta red es
en la que yo me quise refugiar para hacer esto. Yo solo he enviado un vídeo, que fue a mi director de área. Mi director de área lo metió en un grupo de todos los directores de España. En España somos más de 8.000 empresas y, bueno, cada director se lo puso a su grupito de empresas. Esto fue el 19 alrededor de la 1 del mediodía, viernes 19 a la 1 del mediodía. El viernes 19 a las 8 de la tarde tenía todos los teléfonos y la web colapsada, ¿no? Ahora luego al final os hablaré un poquito de los datos, pero bueno, creo que fue espectacular. Y además viernes, claro, con lo que lógicamente estaba hecho adrede en viernes para que el fin de semana, bueno, pues que la gente pues tuviera tiempo de hacerlo. Yo sí que sabía que iba a tener repercusión, pero no pensaba a este nivel, ¿no? Luego cuando cuente los datos, pues os lo diré. Vuelvo a hablar de la parte emocional de las empresas y repito, el riesgo que tiene trabajar con esto, porque si tú engañas, mientes o haces algo que no debes hacer, estás muerto. O sea, igual que se puede relanzar tu empresa, puedes echarla a perder. Yo pedí la venta de esos 3.000 jamones y cuando vendí esos 3.000 jamones cerré mi web. Yo cogí lo que necesité y así es. O sea, yo en 3 días, podía haber sido en 5 horas, podíamos haber vendido todo, pero la capacidad de recepción de pedidos en la web y telefónicamente no daba abasto. Por lo tanto, tardamos 87 horas. Bueno, eso es una barbaridad. Yo lo hemos calculado, podía haber vendido más de 100.000 jamones. No lo he hecho, yo podía haber comprado y haber vendido. Al final habría hecho un negocio. Yo no lancé esto para hacer un negocio. Yo lancé esto por pura necesidad y para transformar. Todas mis existencias en dinero para poder pagar los gastos fijos. Y eso es lo que creo que yo he hecho bien, ¿no? El no aprovechar esta situación para poder hacer negocio. Yo he vendido esto, yo he vendido estos jamones para poder aguantar y para poder pagar los gastos fijos, que vamos a llegar al verano, que entendemos que en verano, bueno, pues va a volver toda a la normalidad. ¿Qué me ha supuesto todo esto? Bueno, pues una repercusión a nivel no solo nacional, sino mundial, ¿vale? Ahora cuando diga los datos, pues os lo comentaré mejor y veréis mejor cómo lo tengo todo organizado para contároslo. ¿Qué más deciros sobre todo esto? Es el valor al producto, exacto. El valor al producto que yo le he querido dar. Mi jamón tiene 2 años de curación y cuando se acaba, se ha acabado, ¿vale? Esto ha hecho que nosotros generamos una lista de espera, pues la gente seguía muy interesada, la gente quería ayudar. Os puedo contar anécdotas, ha llamado gente, sobre todo mayor, llorando por la actitud que hemos tenido en la empresa para los trabajadores. Y bueno, pues ha sido, la verdad es que ha sido muy emocionante, ¿no? Yo he visto a las chicas de la oficina llorar con gente por cómo han tratado, cómo han puesto toda la voluntad en poder ayudarnos. Muchísima gente, oye, que os lo pago, yo me lo mandaréis cuando podáis, da igual lo que tardéis. O sea, ¿quién hace eso hoy en día? ¿No? O sea, toma mi dinero, no te conozco de nada, toma mi dinero, saca tu empresa adelante, mantén tu puesto de trabajo y cuando puedas me envías un jamón. Yo eso no lo había visto nunca. O sea, esto funciona así. A esta gente no se le puede engañar, no puedes aprovechar esta situación. Pero todo esto a mí me ha reportado, bueno, pues una publicidad que no tiene precio. Bueno, tiene precio porque hemos calculado todos los datos que vamos a contar luego, lo hemos calculado en dinero, cuánto valdría una campaña de este tipo pagada, y os lo contaré también. Entonces nosotros hemos querido mantener esto. O sea, nosotros a los 3.000 jamones cerramos la web. ¿Qué pasó? Automáticamente, nada más cerrar la web y la tienda online de todos los productos de Jamones Bronchales, que se disparó la venta del jamón de Teruel en toda la provincia a un nivel brutal, ¿vale? Calentamos a la gente. De hecho, me llamó Ricardo Mosteo, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Teruel, pues nada, para felicitarme y para decirme que el vídeo había reactivado el sector al completo, ¿vale? Se está vendiendo muchísimo jamón de Teruel en todos los secaderos, vía internet, lógicamente, y las palabras mías fueron automáticamente a Ricardo, que Ricardo, soy la persona más feliz del mundo. Si al sector le va bien, a mí me va a ir muy bien. Entonces, bueno, hay gente que eso no lo entiende, pero eso es así. Si mi sector vende, yo vendo. Si a mi sector le va bien, a mí me va bien. Entonces, pues eso. Yo soy una persona muy asociativa. Yo repito que los valores y los principios que me han inculcado mis padres, yo los practico, los pongo siempre en valor y yo comparto, de hecho comparto hasta los beneficios con mis trabajadores de una manera muy especial. Yo todos los trabajadores que entran y ya están formados, a mí me cuesta muchísimo formar a un trabajador. Yo soy un artesano reconocido por el Gobierno de Aragón, el secadero también lo es, y yo tardo entre 2 y 3 años en formar a una persona.
Cuando esa persona está formada, yo reparto unos beneficios que supuestamente voy a tener y se los doy a todos bueno, pues en un plan de jubilación privado de entre 30 y 40.000 euros, depende de la edad que tengan, con una única condición, que no se vayan nunca de la empresa. Si se van, lo pierden, ¿vale? Ellos ganan, yo estoy muy tranquilo, cada vez el personal lo tengo más profesionalizado y ellos están contentos. Al final, mis trabajadores sienten la empresa como suya. Y parte del dinero que me han hecho ganar, para mí, les corresponde. Por lo tanto, se lo doy de esta manera, ¿no? También pues hago una contraprestación a todo lo que ellos van aprendiendo, se me queda de experiencia. Como repito, que a mí me cuesta muchísimo formar al personal. Entonces, mi sentido en la vida es este, ¿no? Yo nunca he querido el dinero para tenerlo, ¿no? Yo he querido el dinero para no necesitarlo, con eso me es suficiente, ¿no? Yo creo que compartir y repartir, si se puede y mientras se pueda, pues hay que hacerlo. Ahora voy a compartir pantalla, vamos a ver. ¿Vale? Si no me dices nadie nada, es que entiendo que esto lo estáis viendo todos. Vale. Está perfecto. Muy bien. Bueno, pues os voy a contar un poquito las estadísticas de audiencia, ¿vale? Que hemos tenido en todos los sentidos, ¿no? Lo primero que tengo que destacar es que son datos acumulados de alcance orgánico. Alcance orgánico quiere decir que es por propia naturaleza. La gente ha entrado sin más. Es decir, yo no he pagado ni un duro por esto, ¿vale? Mirad, en la Asociación del Término de Jamones, nosotros estuvimos desde el día 19, podéis ir viendo las dos estadísticas que hay, desde el día 19 más 7 días en top 1, 2, 3, 4 y 5 en búsquedas de Google a nivel nacional. Top 1 fue Bronchales, localidad de España. Primero la gente entra a ver si Bronchales existe el secadero, ¿vale? Y entra en Google, ¿no? Y con consultas relacionadas, el top 1, lógicamente, era mi empresa Jamones Bronchales. Tú ponías jamón y ya salía Bronchales, ¿de acuerdo? En búsquedas web, en el top 2, temas relacionados, puestos 1 y 2, BNI Empresas y Bronchales, localidad de España, ¿vale? BNI, y ya os he contado lo que es, networking internacional al que pertenecemos. En España somos 8.000 y en el mundo somos casi 300.000 personas. Y luego mi pueblo, o sea, que mi pueblo haya sido top 2 después de Jamones Bronchales a nivel nacional en Google, eso para mí es, no os podéis imaginar lo que significa, ¿vale? Y bueno, por dos datos, Bronchales, localidad de España, por encima del presidente del gobierno, que no sé qué pasó esa semana, porque esa semana no vi la tele, y Bronchales y BNI por encima de Palacio de la Moncloa. Como veis las estadísticas, o sea, Aragón 100%, Comunidad Valenciana muy por detrás, etcétera, durante 7 días seguidos. Top 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Pues fue BNI, Jamones Bronchales BNI, Jamones Bronchales Consultas, Jamones Bronchales BNI Opiniones y Jamones Bronchales. Top, o sea, estamos en top 5 de 5 durante 7 días seguidos. Las siguientes 3 semanas estuvimos en los top 10, pero claro, al cerrar la web, bueno, pues fuimos bajando, pero bueno, suficiente, ¿de acuerdo? De los datos que nos ha arrojado Google My Business, en búsquedas, interacciones y tráfico web, hemos subido en búsquedas directas un 2000%. Un 2000%, unas 54.200 búsquedas en total. En visualizaciones hemos subido un 2.600%, unas 72.500 personas buscaron en Google. Aquí hay un dato a destacar que veis en Google Maps, que son 37.000 personas. 37.000 personas fueron a Google Maps a ver si realmente existía Jamones Bronchales, si estaba dentro del pueblo de Bronchales y existía Bronchales, 37.000 personas. Y luego en clics, bueno, pues en clics en la web hemos subido un 22.600%. Llamadas desde Google directamente 17.000% hemos subido. Indicaciones de cómo llegar hemos subido un 3.000%. Este dato es interesantísimo también porque veis que 967 personas apretaron en Google cómo llegar a Bronchales. Y hemos calculado que en plena pandemia, confinados perimetralmente, a la tienda en persona vinieron unas 1.200 personas a por su lote. Estoy hablando de 1.200 personas en la provincia de Teruel, en un pueblo Bronchales que está en la Sierra de Albarracín, en plenos Montes Universales,
en la provincia de Teruel. 1.200 personas nos vinieron, o sea, estaban 2 personas fijas en la tienda atendiendo al personal, en pleno confinamiento con cierre perimetral, ¿vale? Y unas 51.900 personas en peticiones de información, ¿vale? Estos datos son brutales. ¿Por qué son de medios locales y nacionales? Pues todos los que nos ha dado tiempo a atender, ¿no? En prensa, diario.es, Diario de Teruel, La Comarca, El Economista, también salimos, El Heraldo, Neutral.es, no lo he puesto, pero también en televisión. Bueno, pues Susana Griso nos llamó en Espejo Público, en Está Pasando en Telemadrid, Un Lugar para Quedarse, Territorio Vivo, Aragón en Abierto, también nos hizo un directo. En la radio, pues esto me suena, el Diario Económico de Aragón nos hizo un análisis económico de lo que había supuesto el vídeo, y bueno, redes sociales, pues lo más importante de destacar es que todos estos medios nos pusieron en sus redes sociales, con toda la vida, ¿no? Que eso da para, bueno, pues para una empresita como la nuestra. Voy a hacer un resumen y os voy a decir que, bueno, 7 días en el top 5, búsquedas en Google, 50.522 visitas a la web, que lo podéis ver. Pero esto es lo que más me impactó a mí, ¿no? 400 personas por minuto únicos, a 400 visitantes únicos por minuto comprando en la web en las horas punta, es decir, horas de comer, sobre todo horas de cenar. 400 personas por minuto, eso es una barbaridad. Eso fue a lo largo del fin de semana, el lunes hasta el martes a las 9:11 que cerramos la web. Llamadas, 200 llamadas por minuto. Nosotros teníamos 3 personas en la oficina cogiendo llamadas. O sea, si tenemos 3 personas cogiendo llamadas, 197 llamadas se quedaban sin responder, ¿vale? Por lo tanto, claro, mucha gente empezó a decir esto no existe, tal, empezaron a llamar, la gente empezó a llamar al ayuntamiento, a la panadería, a la peluquería, a la farmacia, a los hoteles, a las casas rurales, esto existe, bueno, a mis vecinos y a nuestros veraneantes nos han inflado, oye, pero esto es verdad, esto no es verdad, claro, o sea, la capacidad de respuesta de toda la gente de mi alrededor nos ha ayudado muchísimo también, ¿no? Es imposible contestar a todas las llamadas a la vez, ya nos tuvimos que poner una centralita para por lo menos decir que se había acabado el stop, ¿de acuerdo? Los otros 2 datos, búsquedas en Google y visualizaciones, ya las veis, las hemos comentado. Y más de 20 países a nivel mundial, ¿no? Hoy podéis leer, pues Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú. No, a mí la que más me ha llamado la atención es Irak. Irak estaba en el top 8 de una de nuestras redes, no recuerdo cuál, de Instagram, número 8, Irak, un país que ni habla nuestro idioma ni come cerdo. Y calculamos que habían visto nuestro vídeo, o por lo menos lo habían intentado, más de 500 personas en Irak. Entonces, son datos brutales. La empresa Medialog, también de BNI, por supuesto yo trabajo todo relacionado con BNI, ellos me dan, yo les doy, nos ha calculado que esta campaña cuesta alrededor de unos 100.000 euros. A mí me ha costado 4 duros, que es lo que me ha costado el vídeo, o sea, nada. Pero hay que respetar muy bien, porque yo toco una parte muy arriesgada, que es la parte emocional, y la parte emocional hay que cumplir con ella, ¿vale? Repito, yo he querido darle valor a mi producto, se ha acabado mi producto, se han acabado mis 3.000 jamones, hemos puesto una lista de espera y hasta que no salga el siguiente lote con 2 años de curación no hay. Esa lista de espera ya supera todo, o sea, toda la cantidad de mi siguiente lote. Es decir, yo tengo para el siguiente lote 3.000 jamones, ya tengo más de 3.000 personas en espera para comprar ese jamón. Yo este año tengo toda la producción vendida, seguro, porque detrás de estos 3.000 vendrán otros tantos, ¿no? Estamos cuidando mucho a la gente, estamos cuidando mucho las redes y yo le voy a dar un valor a mi producto. Yo no voy ni a comprar ni a vender jamón, ni a ampliar, ni nada. Cada vez voy a intentar hacer mi producto más bueno y cada vez sea más único. De esa manera se revalorizará y tendrá un jamón para mí único de curación natural. Y yo he optado por ahí. Otros pueden comprar, pueden ampliar, pueden hacer lo que quieran. Yo voy a seguir a mi ritmo y si el año que viene puedo hacer 1.000 jamones más, los haré en mis instalaciones y con todo el cariño que necesita el jamón que nosotros hacemos. Por lo tanto, es yo por donde he dado. Y seguimos tocando esta parte emocional. Nosotros el viernes grabamos un vídeo, me lo han acabado esta mañana, un vídeo de agradecimientos. Lo voy a poner para que veáis en qué baso yo mi empresa, porque en este vídeo vais a ver algo que una empresa no suele hacer, que es no vender. Os lo pongo.
No se ejecuta. Dale al play en la presentación, Paco. Voy a ver. Vale, ahí va. Ahora. Una cosa, este vídeo lo vamos a poner en redes hoy, o sea que sois los primeros que vais a ver el vídeo en riguroso directo, ¿no? Que se dice en comunicación, sois los primeros que lo vais a ver. Hoy lo pondremos en redes y imagino que tendrá bastante repercusión también. Hola, no me conocéis, soy Laura y gracias a vosotros he encontrado un nuevo trabajo. Hola, no me conocéis, soy Rolando. Nada, pues gracias a su apoyo, soy un habitante más en este pueblo, pues sí, gracias de corazón. Hola, buenas, no me conocéis, me llamo Ana y gracias a todos vosotros me voy a poder quedar en Bronchales y formar una nueva familia. Hola, no me conocéis, yo soy Cris y gracias a vosotros sigo aquí. Hola, me llamo Alberto y gracias a vosotros vais a poder seguir disfrutando de estos maravillosos productos. Hola, vosotros no me conocéis, soy Nuria y gracias a vosotros puedo seguir viviendo en la Sierra de Albarracín. Hola, no me conocéis, mi nombre es Pepi y gracias a vosotros pude dejar la gran ciudad y ahora me he convertido en cosmopueblita. Gracias. Hola, me llamo Lidia, no me conocéis, pero gracias a vosotros podemos estar en este pueblo maravilloso. Hola a todos, seguramente a mí no me conoceréis, soy Raúl, miembro de la familia Jamones Bronchales. Gracias a vosotros puedo seguir viviendo en el pueblo de mis padres y mis antepasados y seguir así manteniendo la tradición familiar. Seguramente a mí sí que me conoceréis y estoy exactamente en el mismo sitio donde estaba hace un mes ofreciéndoos los jamones que teníamos preparados. Ya hemos servido todos los jamones y gracias a eso hemos podido mantener los 9 puestos de trabajo más uno nuevo, el de Laura. Como habéis visto, de los 10 trabajadores somos 6 mujeres, con todo lo que eso significa en el medio rural. Pedir disculpas a todos los que se han sentido un poco molestos porque el día ha tardado mucho, hemos tardado un mes en servirlos, así que los últimos habéis estado un mes sin vuestro pedido. Agradecerlo y pedir disculpas. Y en nombre de todos, os vuelvo a dar las gracias de corazón. Muy bien. Bueno, pues nada, deciros que simplemente este vídeo y acabo ya, es un vídeo en el que ni vendemos nada ni queremos vender nada. Damos las gracias a la petición que nosotros hicimos. O sea, no vendemos absolutamente nada. Damos las gracias, seguimos con la parte emocional, cumpliendo con nuestra palabra. Así que nada, muchísimas gracias, Carmen, a todos. Espero que os haya ayudado y os haya servido de algo. Esto es, bueno, pues si habéis visto, corazón puro como mi empresa y no sé, imagino que si tenéis alguna pregunta la dejaremos para el final, ¿no, Carmen? Sí, yo estoy leyendo el chat, lo dejo para el final, un poco para escuchar todas las exposiciones porque hay muchas ideas que estáis compartiendo y que nos sirven a todos y yo creo para identificar cuáles han sido vuestras claves, evidentemente tu parte emocional, ahí tienes un valor. Es vender sin vender, como tú bien has dicho, y sobre todo muestras personas, que eso es importante. Todos sentimos ese sentimiento, ¿no?, de pertenencia a la familia Bronchales, a tu pueblo, a tu tierra, a la Sierra de Albarracín, y eso es importante. Y yo también creo que la red BNI, en este caso, la habéis sabido utilizar, ha sabido trabajar en red, en una red, como tú bien dices, internacional, y ha sido otro de tus pilares. Así que felicidades también, muchas gracias. Y damos paso pues a Félix o a Daniel. Félix, la jamonería, no sé si me estás escuchando, si es posible o si has tenido ya que... ¿Estás, Félix? Estoy aquí. Muy bien, Félix. Pues has visto que de Bronchales a la Luna, sin duda, en Aragón tenemos muchísimo que contar, mucho que viajar, mucho que transmitir y mucho que compartir. Cuéntanos cómo has sido capaz tú también de llevar a nuestros alimentos de Aragón muy lejos. Veis que estamos tratando muchísimo el tema de redes sociales y de canales de promoción online, pero detrás hay siempre un trabajo. Tanto Jochi como Paco tienen equipo. Habéis visto, por ejemplo, todas las estadísticas de audiencia
de Jamones Bronchales, de cómo ha influido la campaña. Ojochi también nos ha contado cómo hay que hacer las cosas bien, cómo tiene una landing propia donde va generando ese valor y acumulando ese valor. Tú, Félix, fuiste pues muy pionero en el uso de las redes sociales como herramienta de promoción y de comunicación, y he tenido la gran suerte también de compartir contigo muchas experiencias y muy buenas, así que cuéntanos cómo han llegado los alimentos de Aragón contigo y con tu jamonería tan lejos. Hola, buenos días. Lo primero, enhorabuena a Jochi y a Paco, que me ha parecido súper interesante escucharles. Yo empecé en esto del marketing de guerrilla de casualidad, porque me gusta aprender. Entonces, creo que fue en el 2009, empecé a usar las redes sociales cuando era una cosa solo de pues, o programadores, informáticos, publicistas, y era mucho más pequeño de lo que es hoy en día. Entonces, lo hice porque me gusta aprender y aprendiendo eso empecé a usarlo. Tuve la suerte que al ser de los primeros que eran ajenos a ese sector que lo usaran, pues me dio más visibilidad que si empezara hoy en día. Pero bueno, al final, teniendo buenas ideas como las que han contado mis compañeros anteriores, al final siempre se llega. Mira, Jamones Bronchales, estaba ya internet que parecía que no se podían hacer más cosas y fijaros los resultados que le ha dado. A mí me pasó en el 2009 que me tocó asistir a una reunión que organizaban en la Confederación de Empresarios, en las que estaban todas las personas relacionadas con esto de nuevo de las redes. Y entonces en una mesa redonda el señor que lo organizaba estaba preguntando el puesto de cada uno de ellos. Y todos tenían unos puestos que eran súper raros y siempre en inglés y que yo no entendía qué decían cada cosa. Head, Counter, Management, no sé qué rollos. Y yo soy fulanito de tal y soy el CEO de tal, que le tuve que preguntar al de la, oye, ¿qué es eso de CEO? Y yo soy el advisor, no sé qué, bueno, unos nombres. Y cuando me tocó a mí, ¿tú quién eres? Pues yo soy Félix Martínez de Soy Camarero. Y me dijeron, ¿y qué más? Y digo, bueno, pues soy también cortador de jamón. Y me dijeron, ¿y qué más? Como diciendo, si estás aquí es por algo. Y ya me tuve que inventar algo rápido y en inglés y dije, pues soy el Jamonity Manager de la jamonería. Y con eso me he quedado hasta hoy en día. ¿Qué supuso eso? Pues que en esos momentos, que ya os digo, era un campo mucho menos abierto, pues entonces cuando ponía a las 12:30 la foto de un plato de jamón o de alguna de las cosas que se cocinan aquí en mi restaurante, lo primero que recibía eran insultos, la mayoría de ellos amistosos, pero diciendo, ¿cómo puedes poner esta foto a estas horas que estamos aquí con un hambre que para qué? Y eso empezaron a replicarlo las personas y empecé a hacerme conocido en ese mundillo, en un grupo que nos ponían junto con otros profesionales de sectores totalmente alejados de la tecnología, como fueron, y que también se han hecho súper famosos, Bere Casillas, un sastre de Granada, amigo, nos hicimos amigos desde entonces, y que pues su sastrería no iba a funcionar y al final hoy en día tiene un negocio montado también en Madrid y muchas de las veces de las alfombras rojas y cuando se lucen los trajes más elegantes de hombre, pues viste a algunos de los más famosos actores y deportistas y tal. Y otra persona era Taxi Oviedo, un taxista de Oviedo que era el primer tío que se geolocalizaba en su taxi. Eso le llevó a aparecer en la portada del New York Times, con la visibilidad que eso le dio, y luego un año le tocó ir de viaje por Estados Unidos, que se lo pagaba una empresa de taxis para que fuera simplemente tuiteando lo que iba haciendo. A mí lo que me pasó era pues que me empezó a venir gente de mi ciudad, de otras ciudades y de otros países, simplemente porque otras personas habían estado en la jamonería o les había parecido gracioso, curioso, tal, y querían venir aquí. A mí me han llegado a venir personas pues de sitios tan raros como ha dicho Paco, de Arabia Saudí, Irán, Corea, Singapur, de Nueva Zelanda. Me vino una familia diciendo que habían venido porque lo habían visto en internet. Y luego es algo que también, como tienen que estar en la tele hablando mucho de muchas cosas, pues al final llegaron a hablar de mí, ya no sabían de qué hablar. Y me tocó ir a Madrid a hablar en la tele sobre qué era esto de las redes sociales para
para las microempresas, que es lo que es la mía, o en algún periódico, me ha tocado hablar en alguna universidad, que al final yo cuento lo que sé hacer, yo sé hacer de camata y de cortador de jamón. Lo otro es todo, pues poner buena voluntad. Lo que ha dicho uno de mis compañeros, que sobre todo no hay que tener vergüenza y luego hay que tener algo detrás. Quiero decir, no se puede vender humo. O sea, si vendes jamones, tienes que tener jamones. O sea, si yo vendo o cuento que tengo un restaurante muy bonito, que se come muy bien y qué tal, luego una vez que vengan aquí tiene que haber una realidad detrás. Afortunadamente van pasando los años y seguimos en ello y tenemos la suerte que no es como antiguamente, que yo ponía un anuncio en la tele o no en la tele, no, que no me ha llegado nunca la pasta, en la radio, en un periódico o tal, y yo decía que qué guapo era, que alto y que rubio, pero claro, yo qué iba a decir. Hoy en día tenemos la suerte que son los demás los que dicen cómo hacemos las cosas, si las hacemos bien o regular o mal. Y siempre te vas a fiar más de alguien que te lo diga desde fuera que no lo que digamos nosotros, porque al fin y al cabo, pues eso que vamos a decir nosotros, que es nuestra propia empresa. Al poco tiempo ya empezaron también a relacionarnos. Creo que participamos en un calendario tuitero que hizo Roberto Idar, y yo salí en una foto junto con mis compañeros Daniel, que va a hablaros ahora, que tiene seguro que muchas más cosas interesantes que contar, y también con Diego de Ternasco de Aragón, que también es uno de los alimentos nobles de Aragón, y empezamos pues eso, a crear unas relaciones de una manera que de otro modo no hubieran existido. Al final todo eso nos hace crecer. Tengo aquí una pequeña chuleta porque no sabía si me iba a dar tiempo a hablar con vosotros y de lo que quería contaros. También en ese grupo estaba Ricardo, yo, el vendedor de cuchillos, que es otro tío majísimo de la provincia de Teruel. ¿Y qué hacía yo para que intentar? Una de las cosas que yo hacía para intentar que la gente hablara de mí o quisieran venir de mi negocio, o quisieran venir a mi negocio o tal, pues intentaba cuando acababan de comer, si sabía que se dedicaban, les preparaba un postre en un momentillo que le llamábamos arte efímero, y había gente que quería venir a Zaragoza a comer a la jamonería para que le tocara comerse el arte efímero de su empresa. Podréis ver algunos en mi perfil de Instagram o en Facebook, en Twitter, en todos sitios soy La Jamonería. Si queréis lo podéis buscar. ¿Dónde nos lleva esto? A que podemos llegar a cualquier parte del mundo con, iba a decir muy poco esfuerzo, pero tampoco es la verdad, con un esfuerzo controlado. Porque al final siempre tienes que hacer el esfuerzo de hacer que funcione tu negocio, tu empresa, y dar el mejor servicio a los clientes que vienen a verte o a los posibles clientes que vayan a poder venir a verte. Luego me ha tocado hablar de esto, yo qué sé, en el Congreso Web varios años. Me tocó ir con Ana Santos de Eventosfera a la Campus Party, un evento que se montaba en Valencia gigantesco relacionado con el Internet. Y al final también me he dado cuenta que las personas que asisten a estos eventos como oyentes prefieren escucharnos a alguien como somos nosotros, de una pequeña empresa que se maneja sus cosas y que se hace tal, que no a una supercorporación. Una vez me tocó estar en una reunión que los que hablábamos eran pues el que manejaba las redes sociales de Coca-Cola, del Corte Inglés, de Mercedes-Benz, y me llamaron a mí y les dije, oiga, igual se han equivocado, que yo no tengo nada que ver con esos señores que son más grandes. No, pero que queremos poner también un punto, algo más pequeñito que lo haga y tal. Total, que después de dar nuestra chapa de 15 o 20 minutos cada uno, al final los que había de asistentes pues solo me preguntaban a mí porque era algo que veían ellos más cercano y más posible de replicar. No pueden replicar lo que da el Corte Inglés con 40 empleados solo para las redes sociales, 1, 2 o 3 para cada sección, para deportes, para moda hombre y para el supermercado. Entonces, alguien que haga algo como lo está haciendo Paco con los jamones o con el amigo Jochi que se va a la luna, o lo que hago yo, lo ven más cercano porque lo ven que no tienen que gastarse un dineral en buscar una empresa externa o contratar personal solo para eso, que hay empresas que se lo podrán permitir, pero hay otras empresas en las que
en las que no podemos. Muchas veces me han mandado correos para pedirme la información de la empresa que me llevaba las cuentas de internet. Y digo, soy yo. Bueno, pues si un día deja de cortar jamón y quiere que lo contrate, o sea, cosas súper marcianas. Pero al final, resumiendo, lo que pienso que hay que hacer es tener un trabajo detrás hecho ya, tener algo de lo que estés seguro y convencido y orgulloso, y eso contarlo sencillamente, sin muchas oropeles, y que noten quien te recibe que es algo sincero de verdad, y que puedan venir y probar y que sea sincero. O que en este momento no se puede vender jamón de Ronchales, pero que sepan que existe y que ahí se les ha visto y que le pueden preguntar al panadero del pueblo. No sé si podré quedarme, no sé si tendréis alguna pregunta para mí. Si la tenéis, no sé si me voy a poder quedar, porque al final, lo que os decía, el que lleva las redes y el que está participando en este webinar soy yo, y dentro de nada igual me voy a tener que ir a cortar jamón para los clientes, que al final la jamonería vive de sus clientes. Nos encanta compartir con vosotros e intentar colaborar y ayudar en todo lo posible, que como ha dicho muy bien Paco, para ganar uno tienen que ganar todos, no puede ser pretender que solo ganar uno, porque entonces no funciona el negocio. Y si no os puedo contestar aquí, enviadme las preguntas al Twitter de la jamonería y cuando tenga un ratillo os contesto. Voy a intentar seguir escuchando a Daniel, porque siempre, aparte de que aprendo mucho, me lo paso muy bien con él. Y a Carmen y al resto de ponentes. Si me tengo que ausentar y no puedo contestar a las preguntas que me hagáis, perdonadme, pero es por una causa justificada. Un abrazo a todos, un saludo y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, Félix. Ya sabes que eres nuestro Jamonity Manager favorito. Yo también me divierto muchísimo contigo, recordando viejos tiempos, con todos los compañeros que has nombrado, que es verdad. Creo que la clave son las ganas de aprender, y que estuviste muy atento y con muchas ganas en un momento en el que las redes sociales pues empezaban empezábamos todos a practicar y a entender cómo trasladar sus oportunidades a nuestros negocios, y la verdad que con tu sinceridad y lo que dices, generar confianza, lo habéis repetido todos los que habéis intervenido. Tiene que haber verdad detrás, igual que en nuestra campaña lo que ves implica esa honestidad y esa rigurosidad. Tenemos que ser serios, generar confianza, y seguro que remando todos como remáis vosotros y con vuestra creatividad y vuestro ingenio, pues llegamos muy lejos. Gracias, Félix, y doy paso a Daniel Molina, de Jumosol, también uno de los principales impulsores de la denominación de origen protegida Cebolla Fuentes de Ebro, y que, como dice, a este mundo hay que echarle cebolla. Pues ahora, vamos para allá, Daniel. Gracias también por participar. Muchas gracias. La verdad que sí, es una gozada, jolín, tener a estos guerrilleros codo con codo, y que nos vamos a ir a la luna y, bueno, y a conquistar el mundo, ¿no? Es lo más importante. A ver, yo en las redes también comencé muy pronto. Yo es que siempre he sido un poco friki. Me iba a la Refit Nova, que era un sarao que hacían aquí en Madrid, y me decían, ¿y tú qué eres? Digo, yo soy agricultor, yo soy cebollero. Decían, ¿pero qué? Entonces era el friki dentro de los frikis, y la verdad que hoy es el Día del Orgullo Friki, y tenemos que, además de disfrutar y contar la historia, pues también de cómo una cebolla de Fuentes de Ebro consigue ser la única denominación de origen protegida de España, que, bueno, tengo el orgullo, pues, de haber estado dirigiendo el proyecto durante 18 años, y bueno, este alimento noble, como nobles tenemos pues un montón es que tenemos un acervo. El otro día nos acompañó Carmen en el paso atrás que di yo de forma voluntaria, que mi colega Jesús me dijo, así que no, 8 añicos de presidente ya vale. Pero bueno, la suerte que tenemos es que en la cebolla Fuentes de Ebro es que es única. Entonces, claro, tenemos
un triángulo virtuoso en nuestra zona que hace que sea súper especial, que tengamos un microclima, un suelo con, digamos, son sedimentos de alabastro y claro, la verdad que tenemos una suerte muy grande y mis padres que son, bueno, son agricultores, empezaron en los 80 a vender sus cebollas y ya en el 99 nos incorporamos. Y el gran problema que teníamos es que la cebolla Fuentes de Ebro es estacional. A día de hoy ya tenemos alguna prueba de cebolleta y pequeñica, pero aún nos faltan hasta junio, no vamos a poder disfrutarlas en plan a tope, ¿no? Y claro, nosotros como empresa Zumosol, que no hacemos zumos, son las iniciales de mi abuelo, Juan Molina Solves. Nosotros trabajamos a nivel de branding, soy un apasionado, me encanta, y teníamos un problema porque, claro, para vender nuestras cebollas durante 4 meses, pues claro, no podíamos abrir, digamos, cada vez teníamos que estar abriendo, digamos, ese nicho de mercado. Entonces, en 2003 nos comenzamos a patear medio mundo para buscar otras cebollas dulces, siempre con el estándar de sabor que tenía nuestra cebolla Fuentes de Ebro. Y bueno, en 2003 además comencé a dirigir el proyecto pues, de coordinar, ¿no? Que no es mi proyecto, fue un proyecto común, solidario, y de lo que más orgulloso estaba, sobre todo, era de haber podido conseguir sentar a agricultores y todos los que vivíamos de la cebolla de Fuentes de Ebro. Claro, hemos encontrado una cebolla, hay otras cebollas también de muy buen comer y lo hemos evolucionado a nuestra marca que ya llevamos 2 años, que es de Real Sweet Onion, una marca global, una marca que lo podemos explicar allá donde vamos. Nuestra visión es no vender únicamente aquí en España, sino vender al mundo, ¿no? Ese es mi sueño, ¿no? Y realmente hemos cambiado en estos años la forma de comer cebolla en España y bueno, el sueño es ese, el que tenemos y que seguro que con la palanca y con la denominación de origen y con el empuje de toda nuestra gente de Zumosol, pues lo vamos a conseguir, ¿no? Pero bueno, ahí os voy a contar un poco, a ver si va bien YouTube. ¿Me escucháis bien? Hola, soy Daniel Molina, soy agricultor y soy un apasionado de la auténtica cebolla dulce. Nuestra cebolla, lo que la hace especial es su sabor suave. Cuando la comes, ha de ser tierna, crujiente, jugosa y bueno, que no pique y que sea digestiva. Nosotros venimos de una zona de España, Fuentes de Ebro, se le conoce como el pueblo de las cebollas, y allí se da una especie de triángulo de las Bermudas en el que el suelo, el agua y el microclima, unido a la semilla madre, la que hemos heredado de nuestros abuelos, nos dan un regalo de la naturaleza. La única cebolla, denominación de origen de España. Para poder estar durante todo el año con una cebolla, la auténtica cebolla dulce, pues nos hemos pateado medio mundo para buscar otros lugares donde cultivar. Y lo hemos encontrado hace años en Latinoamérica y de esa manera podemos suministrar ese sabor suave de forma consistente durante todo el año. En todos estos años hemos conseguido cambiar la forma de comer cebolla en España y nuestro reto y nuestro gran sueño es poder cambiar la forma de comer cebolla en el mundo. Como veis, a ver, me he salido solo, perdón, ya perdonaréis. Yo creo que es importantísimo, a ver, con Félix, nosotros en 2010 nos seleccionó Telefónica como entre las 7 pymes más guerrilleras, con Taxi Oviedo, hicimos una ponencia en Fundación Telefónica, nos
hicimos un libro con Ferran Adrià, también lo hizo Taxievedo, prorrogado por Eduard Punset, y se titula Cómo la tecnología cambió mi vida, ¿no? De ahí, en las redes, cuando era todo un barrio y parecía que era todo más cercano, conocí a uno de mis amigos que es grande, que es David de Jorge. Sinceramente lleva ya la cebolla dentro. Yo como hasta tortilla de patata sin cebolla, pero la perfecta, la que hace que todo esté ensamblado como una especie de cosa mística, lleva un poquito de cebolla. No sabe a cebolla. No, porque la cebolla le da jugosidad, le da ese puntito marrón, se ven esas vetas translúcidas como si fueran muslos de Sofía Loren. ¿Te gusta la tortilla de patata con cebolla? Pues claro que no, no tienes ¿Qué patatas sin cebolla las tortillas? Cena Cristina del Occidente no se entiende sin cebolla, sin ajo, o sea, sin cebolla, ¿dónde vamos? Yo te hago una paella con cebolla y otra sin cebolla y se rompe el arroz. La clavo, te la cuelo con cebolla, que sí, tenemos cebollas, comemos mucha cebolla. Con cebolla. Con cebolla. Como no hay cebolla... Pero falta cebolla. Le echas a todo cebolla. Sí. ¿En tu cama también hay cebollas? No, pero la cebolla te alegra la vida, joder. Bueno, la verdad que la cebolla te alegra la vida, joder. Para nosotros... Nos gusta un poco explorar sus conocimientos gastronómicos hasta lo más profundo. Y por eso te hemos preparado. Perdón. Realmente es importantísimo el tema de redes sociales. Creo que de forma estructurada trabajar a nivel de estrategia y demás. Me voy a saltar esta y luego os lo vuelvo. Pero ahí no. Bueno, luego os cuento otro tema guerrilla que hacemos en redes sociales, que lo hicimos desde inicio. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, a nivel de... nosotros creemos firmemente en Zumosol en la apuesta por la marca, por el branding, por el buen gusto, por las ferias. Yo la verdad que somos 3 hermanos y después en la empresa somos 76 personas que estamos luchando y bueno, haciendo que podáis disfrutar una cebolla auténticamente con un sabor suave durante todo el año. Y bueno, en Fruit Attraction, dentro del ámbito de Fruit Attraction, que es la segunda feria mundial de frutas y hortalizas, que el año pasado fue digital, no se puede hacer de otra manera. Lo que hicimos casi el último día de la feria, una jornada que surgió de nuestra iniciativa, en la que habíamos visto que durante toda la feria no se había hablado nunca, no se había hablado de marca, de branding, de lo que es hacer marca en frutas y hortalizas, y de la mano de varias marcas amigas que les llamé, les lié, y la verdad que bueno, es un vídeo pues que si os mola lo podéis buscar y yo creo que os molará. Os voy a hacer un adelanto de lo que yo les mandaba, de lo que teníamos, digamos, a nivel en redes sociales. ¿Distinto o extinto? He aquí la cuestión. Te espero el próximo viernes a las 10:30 dentro de la feria Fruit Attraction y vamos a hablar de branding y diferenciación dentro de lo que es nuestro sector de frutas y hortalizas, acompañados de un ramillete de marcas que es de alucinar. Casos prácticos en lo que veremos que sí que se puede hacer marca dentro de nuestro sector. Te espero, sé que vas a disfrutar. La verdad que la respuesta de estas marcas amigas que fue increíble. La verdad que me dejé alguna y con pena y por supuesto que haremos otros distintos o extintos en un futuro, pero son una representación de grandísimas marcas que lo hacen muy bien
que se están dando con, digamos, que están vendiendo en el mundo y que está guay, está muy guay. Claro, no existe hay una cosa que me encanta decir, que es el kit de la cuestión, ¿no? El querer, el aplicar ingenio y tener decisión. Hay una cuestión, os voy a poner el vídeo. No sé si conocéis todos La vida moderna. Seguro que a Broncano, a Keke y a Ignatius a lo mejor os dice, habrá gente que no los conozca, yo creo que ya sí que los conocen, ¿no? Y bueno, la verdad que esto en plena pandemia, que nosotros como sector que hemos estado también luchando, nosotros no pudimos parar de servir nuestra cebolla, pero la verdad que bueno, hicimos aquí una acción guerrillera que a ver si os mola. A ver. ¿Distinto? A ver, o extinto? un segundo que quito el distinto. Se dan cuenta ahora que esta carraca, tenemos la carraca, tenemos la matraca, pero igual hay que empezar a pensar ya, no que nos la envíen, sino hacer nosotros una matraca gigante. Hay que hacerla nosotros es difícil, claro, nosotros lo podemos. Pero encargar una matraca gigante en una carpintería. A un artesano de la madera. Me han enviado alguno por Twitter y esos vídeos de matracas del tamaño del padre. De un niño pequeño. Salir por la noche. He hecho esta carraca para reivindicar el término cebollear, porque no es lo que intuimos con el padre Emilio. Esto aquí en el pueblo de las cebollas es empandillo, bailoteo, pabellón, amigos, disfrute. La vida es una cebolla, no hay que pegar. Bueno, aquí la verdad que con esto, bueno, me encanta la vida moderna, la resistencia y me encanta, son unos catacracks. Bueno, y la verdad que salió el padre Emilio y empezó a decir que venga, toda juventud al cebolleo. Digo, madre mía, esto no puede ser. Entonces, al final también tenemos que jugar con esa decisión, que a veces es irracional, ¿no? Pero creo que es importante yo me fui a la puerta de Grupo Prisa y con mis cebollas y mi carracla, que la había hecho porque en 2 fines de semana. Bueno, en un fin de semana la hice con una caña rajada de un raibazo. Bueno, lo hice Madrid en casa total, pero además era una forma de disfrutar y de olvidarme de tanto bicho, de tanto COVID, de tanta historia bueno, y al final yo creo que generar buen rollo es importantísimo. Y un poco lo que habéis dicho también, vender sin vender. A ver, yo soy cebollero, vendo mis cebollas, pero jolín, también hay que disfrutar, ¿no? Y disfrutar del camino y tener esa risa, ¿no? Y provocar la sonrisa bueno, con los mozos que me han dejado aquí en el coworking que estoy, que es que voy camino de Andalucía, que tengo ahí unas cebollas de las normales, de las que pican, y tenía que ir, pero bueno, estoy aquí en un coworking de Malasaña y les he contado mi historia, estaban flipando y descojonándose de risa, pero bueno, es lo que hay que hacer también, explicar, ¿no? También la esencia nuestra, ¿no? Y bueno, nosotros cuando comenzó en Twitter, comenzamos muy prontito, nada más que salió casi, y creamos un juego de las adivinanzas, el Encebollados, y que bueno, que estáis invitados todos a participar. Todos los viernes a las 12 lanzamos un reto, lanzamos pistas cada cuarto de hora y el primero que nos da una respuesta correcta en Fotofinish, pues le regalamos una caja de cebollas. Bueno, ahora le estamos haciendo de cebolla cortadica, que es un nuevo producto que estamos haciendo, y cebolla caramelizada, que es otra movida que estamos haciendo, que es para flipar, que está buenísima, buenísima. Y claro, ¿qué pasa? Al final es un personaje, una peli y demás, y bueno,
la verdad que estamos súper contentos porque también la misma vida moderna, a ver si me sale bien. Aquí. Súbela un poco. Suena. Suena, pero no apabulla. Vale, bueno, un aplauso para esa matraca que nos ha traído un señor con cebollas. Pero claro, Suela un poco. Tiene 12.000, me parece, algo así, 12.000 reproducciones. Hombre, suena. Y bueno, Ignatius es que le estaba dando Suena, al pero revés, no el apabulla. puñetero. Vale, bueno, un aplauso para esa matraca que nos ha traído un señor con cebollas. Pues ahí estamos. Yo creo que es importante generar buen rollo. Y aquí nosotros, jolín, aquí lo único que hemos hecho es en Seur, todas las semanas le mandamos a toda España, hemos mandado a toda España cebollas, nuestras cebollas, cuando hay cebolla Fuentes de Ebro, la mejor cebolla del mundo, y cuando no, pues el resto de pues, nuestra de Royal Sidonian, ¿no? Y al final es todo el año ese sabor suave, ¿no? Y la verdad que, vamos, sí, tiene un coste, efectivamente, de Seur y demás, pero esa generación de buen rollo te hace hacer una comunidad y hace gente que la verdad que bueno, antes las hacíamos el miércoles y nos lo pedía la gente de que, oye, en medio de la semana, jodidos, la peor hora, a mediodía, y no, la gente lo quería esas horas, se sacaban un ratico, te disparaban directamente, no sé, los personajes y al final, pues a lo mejor pues solo lo adivinaron, ¿no? No sé, al final es también, no, tienes que echarle también imaginación y encebollar a la gente es una maravilla porque además, con todos estos años, el montón de gente que, hombre, tú eres el del encebollados, madre mía, pues lo gané tal, buenísimas. Y eso no tiene precio, como antes estaba comentando mis compañeros, ¿no? Es una gozada. Bueno, y echando la vista atrás, es que, claro, el gran problema es que no he tenido tiempo para prepararlo y con mi gente digo, venga, que hay que preparar aquí algo pues lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, os voy a poner un poquito otro vídeo. Me he preguntado, ¿qué haríamos sin la agricultura, la ganadería, sin la distribución, sin los transportistas, sin las cebollas? ¿Qué haríamos sin las cebollas? Daniel. Quiero que conozcas de primera mano las cebollas. Deliciosas y dulces cebollas de Fuentes. Donde cultivan una cebolla dulce única por su bajo nivel de complejos sulfurosos, lo que nos hace llorar, y su gran contenido en agua. Mirarse cebolla. ¿Cómo se consigue un producto así? Es un regalo de la naturaleza. El clima, la tierra, el agua. Es que se ha dado una conjunción de cosas que nos da pues ese sabor tan suave que es única. Son cebollas, igual. ¿Has probado? Pruebas. ¿Ah? Todos sabemos que con dulzura los platos y la vida saben mucho mejor. Y seguimos comiendo las mejores cebollas del mundo. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Daniel, tienes un equipazo, ¿eh? Tienes un equipazo. Gracias. Me estoy tronchando de risa yo sola aquí en el despacho. Hombre, pues yo creo que aquí lo pongo también, ¿no? Que es disfrutar del camino es la clave, ¿no? Y es que, jolín, yo creo que esa pasión que tenemos, jolín, tenemos alimentos nobles, pero por favor, que tenemos en Aragón unos alimentos y unas empresas, a ver, que
los equipos comerciales está claro que poco a poco nos estamos profesionalizando. El montón de cursillos que he hecho del IAF no te puedes imaginar, pero es importantísimo. Y después también lo que hay que hacer es también contarlo con total transparencia, que como han comentado antes, tienes que ser transparente, tienes que ser honesto, tienes que ser noble. En eso lo tenemos fácil, pero lo tenemos fácil los que lo vivimos y somos, porque hay gente pues que lo tiene, pues que da gato por liebre, pues yo creo que es otra opción, ¿no? Pero vamos, yo no me cambio. Y después ves que en la vida, en este río de la vida, como el río Ebro, ¿no? Te vas encontrando con gente pues que, pues la verdad, muy buena y que no estamos solos y sabemos lo que queremos, ¿no? Y te encuentras gente como Martín, como David, como Félix, como Taxiover, como un montón de gente buenísima y que bueno, que hay que disfrutar. Y Martín me decía, hago lo que quiero y soy cocinero. Y yo soy cebollero, hago lo que quiero y soy cebollero. Y la verdad que bueno, yo ahí quiero cerrar también aquí con alguien que admiro muchísimo, que es Javi Rollo también, que es un fenómeno aragonés. Me encanta como, si no lo seguís, por favor, vamos, seguirle, que es increíble. Y bueno, comenzó con La cebolla asesina, que es uno de mis cómics preferidos. Cuando estaba preparando ayer cuando me dijisteis, tienes que hablar, digo, madre mía, me puse unos cómics que tenía también, que también apoyamos por parte de la denominación a Luis Oruz también, que hace cómics de la cebolla de Fuentes de Ebro, mi amigo Fernando con su Agustina, digo yo, marketing de guerrilla, o sea, pero bueno, tenemos que buscarle también, hay derivadas muy buenas en el cómic, pues fíjate, en redes, busquemos y hagamos fuerza y bueno, y a vender nuestros alimentos nobles, a vender nuestra tierra, a vender Aragón, y es que vivimos en la yema al huevo y yo, vamos, estoy convencido de ello. Sin duda, Daniel. Oye, la verdad que estoy pasando un rato estupendo. Me he cerrado la puerta porque es que me estoy riendo, de verdad. Estoy aquí en San Pedro Nolasco, es que esto es un sitio muy serio. Bueno, yo lo que tengo muy claro... Una cosa solo, Carmen. La cebolla de Fuentes de Ebro, bajamos con Red Bull y con una cebolla con alas volamos sobre el puerto de Málaga, 19 metros y medio de cebolla en el esto. Te quiero decir que es que hay muchas y sobre todo es que es disfrutar y vivir tu producto y tu pasión. Esa es, pero bueno. Te felicito. Daniel, yo siempre te he conocido con una sonrisa. Tú y yo nos conocimos cuando yo trabajaba en internacionalización. Sé que te has recorrido medio mundo, que tu experiencia es amplia, muy amplia, y que aunque dices que eres cebollero, eres un gran cebollero, y en el más amplio sentido de la palabra, porque tienes detrás un muy buen equipo, que tuve la oportunidad de conoceros la semana pasada en la renovación del pleno del Consejo Regulador de la Cebolla Fuentes de Ebro, y de verdad que se nota esta presentación que has hecho, tienes que hacerla en equipo, se nota que hay muchísimo trabajo detrás y sobre todo también me di cuenta de que os lo pasabais bien, que cuando hablaba con tus personas en tu empresa se notaba que lo pasabais bien. Y fijaros que es difícil, yo considero que es muy difícil ponerle marca a una cebolla. De verdad que estáis haciendo una gran labor, y es la cebolla con denominación de origen protegida Fuentes de Ebro, es la única que existe en España, una de las también únicas en el mundo, en Europa, como me contabas el otro día, y oye, tiene muchísimo mérito. Cualquier producto puede tener marca si tiene detrás el empuje que tiene una persona como tú y tu equipo y tu familia, que tienes a uno de tus hermanos viviendo en Perú,
que eso no es fácil, ¿eh? No es fácil, hay que trabajar mucho y muy duro. Bueno, pues por favor, ponentes, guerrilleros, conectaros, que quiero que os vea toda la audiencia que todavía está con nosotros y bueno, y como se está grabando la sesión, os tengo que felicitar a todos. ¿Hay alguna pregunta que, por ejemplo, Jochi, ya que apareces por aquí, me dicen que cómo es esto del proyecto de selección? Cuéntanos un poquito más. Que cómo es esto de ir a la luna, que lo del proyecto, el proceso de selección no lo tienen muy claro. Bueno, pues había más de 1 millón de participantes apuntados y hemos quemado ya 2 etapas. Entonces ahora estamos a expensas de, esperemos que sea pronto ya. Tuvimos que presentar, bueno, aparte de la inscripción, un proyecto que tenías que demostrar que tenías un perfil creativo, luego de que sabías trabajar en equipo y luego de que ibas a hablar a la vuelta de ese fondo social y qué proyecto tenías para contar a la vuelta, ¿no? Y bueno, superamos esa etapa también y ahora pues no sé, estamos a expensas de que todo lo manda con un correo certificado y imaginaros que me lo hubiera mandado ahora y lo hubiera contado en directo también, ¿eh? Que iba ahí seleccionado. De momento tendremos que esperar todos y así está el proceso. O sea que no, tampoco nos cuentan mucha cosa. O sea, y eso. Cuéntanos un poco en qué etapa estás de tu particular campaña, de tu particular marketing de guerrilla. ¿En qué estás pensando? ¿Crees que te podemos ayudar de alguna manera a poner en valor y a valorizar los alimentos de Aragón? Pues porque estás participando en muchos, os lo digo un poco. Ahora una pregunta a cada uno para que cerremos el ciclo, porque nos van a decir que ya es hora de que vayamos todos a comer alimentos de Aragón cuanto poco. Cuéntanos en qué etapa estás. Pues ahora, independientemente de lo que es un día llegar a esto, iremos a la luna o no iremos, pero sí que he encontrado también como un buen significado y un buen canal de comunicar las cosas a nivel tanto de sentimiento personal como de sentimiento mutuo de la gente, ¿no? Entonces sí que estoy pensando en varias ideas porque también la gente me las va pidiendo, ¿no? A raíz de ir con las marcas, de presentar las marcas, nos están diciendo muchas cosas, pero también hay otra parte que nos están diciendo, hemos hecho cursos en clases, hemos ido a dar charlas de alimentos y de lo que es el tema de la luna, o sea que hay un montón de posibilidades. Y luego el tener la oportunidad por también que tenemos Click, que es una aplicación para el turismo, de que estamos por todos los sitios, el poder comunicar todo este tema de nuestros alimentos y sobre todo de nuestro sentimiento aragonés, pues como dicen por ahí, me pone mucho, ¿no? O sea, el tema de decir que porque ya me lo pide el cuerpo, ¿no? Y en eso estamos un poco. Y alguna sorpresa más que os guardamos que hoy no os la puedo contar, ¿vale? Genial, genial, genial. Muy bien, pues muchas gracias y, oye, cuenta con nosotros. Somos un gran equipo, no solo el equipo de promoción de alimentos de Aragón en la dirección general, con quien has estado en contacto, sino todos los que tienes aquí, todos los que nos están escuchando, todos los miembros del Círculo Alimentario. Bueno, se nos puede ocurrir alguna idea. Estamos en un proceso de transformación de nuestro Círculo Alimentario en una comunidad de innovación, en un laboratorio de innovación. Estamos usando la metodología, el hexágono de la innovación pública, el método HIP, ¿eh? Podéis leer todo lo que queráis, es interesantísimo y hoy estamos trabajando pues mucho, creo yo, el vector también el vector de colaboración, de cooperación y también hemos hablado de tecnología, aunque detrás de la tecnología siempre estamos las personas. Yo me considero una persona digital, tecnológica, pero soy una no nativa digital que he sabido utilizar, que he sabido estudiar, como ha hecho Félix, que hemos aprovechado la oportunidad que nos han dado los canales digitales para la multicanalidad, porque hoy en día es muy necesario. Tenemos a nuestros consumidores y al resto de eslabones de la cadena en multitud de canales, porque en cada canal tenemos una posibilidad. Hemos hablado de tecnología, de tech, del vector tech, y hemos hablado de del vector Y me he reído con la última diapositiva de Daniel, porque es algo muy aragonés. Fijaos que a mí nunca me había gustado eso de no sé por qué, pero es que ahora me está gustando, cada vez me gusta más. Porque lo asociamos,
Exacto, le he dado totalmente la vuelta. A mí me gustaría seguir trabajando este marketing de guerrilla, hacer más ciclos y que esta comunidad también sirva para compartir todas estas ideas. Hemos hablado de emociones, hemos hablado de personas, de tecnología, de multicanalidad, de comercio electrónico, de trabajo en red, de networking, de internacionalización. Bueno, al final somos una pequeña familia, pero una pequeña gran familia. Y Paco, en esta parte emocional, ¿qué quieres añadir ya para cerrar? No, nada, bueno, trabajar esto, pues eso lleva su riesgo y eso, pero yo creo que es muy emocionante y sentir tan cerca a la gente, ¿no? Porque, no sé, yo, en los pueblos estamos muy cercanos, pero yo me he dado cuenta que, sobre todo cuando viene la gente de la ciudad aquí a los pueblos, que falta muchísimo cariño. La gente somos humanos, o sea, vivimos en capital en un pueblo, ¿no? Pero parece ser que en las ciudades es como más, no es tan personal, ¿no? No, yo saludo a todo el mundo cuando voy por aquí, en Zaragoza o en Valencia, no, entonces yo sé, esa cercanía pues hay que conseguirla más. Yo creo que ahora el COVID, una de las cosas buenas que ha hecho es que nos ha levantado los sentimientos en nadie, decir que estamos trabajando en un producto, llevamos 1 año y medio. Antes del verano vamos a sacar toda la gama de chorizos que tenemos, ciervo, jabalí, picante, dulce, sin lactosa, sin gluten, pero sobre todo sin conservantes. Llevamos 1 año y medio trabajando para conseguir el mismo sabor. O sea, sacar un producto sin conservantes a nivel mundial y a nivel europeo es una pasada. Y antes de Navidades creo que vamos a tener toda la versión de todas nuestras longanizas y salchichones en el mismo formato, sin alérgenos y sin conservantes, con el mismo sabor. Y seguro que con la comunidad que te has creado alrededor de tu acción de marketing de guerrilla tan emocional, pero no dotada de, o sea, no te ha faltado idea. Estaba muy bien pensada porque tú tenías muy claro que querías transmitir un mensaje y una emoción y es lo que has trabajado, así que muy bien. Además, con una red que ha sido una buena experiencia, ¿eh? Hay mucha gente que no conocerá lo que es BNI, pues oye, puede servir para generar comunidad y negocio alrededor del sector agroalimentario. Félix, que tú también ya te veo con la mascarilla, eso es que hay gente en tu establecimiento. ¿Alguna idea que se te haya quedado en el tintero y que quieras seguir aportando para terminar? Pues como no me había dado tiempo a prepararme, ayer me enteré de esto y no he tenido tiempo y ni estaba seguro si iba a poder asistir. Luego me he acordado, ahora una cosa nueva que hago de la tecnología. Ahora tengo una terraza demasiado grande para poder hablar con todo el mundo. Entonces lo que he hecho ha sido, en esto que se hace un código QR para explicar la carta, o sea, para donde va escrita la carta y que se esperen, yo lo que he hecho ha sido un vídeo. Muy chulo, pero claro, si lo ven los demás, me ven como soy yo. Pero si me veo yo, digo, joder, si parezco María Nicole Corto, no me jodas. ¿Cómo puedo hablar así? Entonces no lo he hecho público y solo pueden disfrutar y reírse viéndolo los que vengan al garito. Entonces, si queréis reíros un rato, podéis venir a verlo. Pero luego la gente dice, ay, qué majo está, que te digo, a mí no me convence, porque yo cuando hablo mucho mejor. Y sin embargo, cuando me oigo a mí hablar, digo, pero ese no puedo ser yo, no me pueden oír así. Y se me ha ocurrido también que, no lo sé, colaborar pues con todos, con Daniel ya, siempre que pongo algún basto las cebollas de Fuentes y siempre que pongo algún plato con cebolla, en la coletilla va cebolla de Fuentes, pues porque se lo ha ganado él, o sea, es que no hay más explicación. Y si se puede colaborar tanto con Paco como con José Ángel, que me ha dicho que era vecino, vente cualquier día y a mí se me han ocurrido 2 o 3 cosas. Si te convencen para ver si te llevan a la luna al japonés. Seguro que sí, seguro. Sino que venga el japonés aquí. No. Muchas gracias y un abrazo a todos. Ha sido un placer. Que me tengo que ir, que me mandan ya mensajes. Oye, un abrazo. Lo siento, pero las historias del directo. Venga, un beso. Gracias, hasta luego. Félix. Bueno, pues que la culpa de la premura y del querer que participaseis todos, pues ya sabéis que es mía, porque el equipo lo había organizado en principio con Paco y con Jochi, pero yo como también me muevo mucho y me gusta moverme mucho, pues la semana pasada estuve con Daniel y es que, claro, me he acordado de todo lo que habías hecho y de todo lo que digo, pues Daniel tiene que participar. Y este fin de semana he estado con mi familia, que lo eligió mi familia en el establecimiento de Félix, yo, pues Félix también tiene que contarlo. Así que, bueno, pido disculpas por
por la premura y porque os he pillado, aquí te pillo, aquí te mato, pero ese es el marketing de guerrilla. En Aragón Alimentos también necesitamos ese marketing de guerrilla porque ya sabéis que nuestros recursos son, aunque somos gobierno de Aragón, pues también, como somos todos, ya sabemos que estamos viviendo una época compleja, complicada, pero bueno, creo que estamos orgullosos de nuestra campaña, que todos os veis, creo, muy bien reflejados en esa honestidad, en esa rigurosidad, en la nobleza, que es una virtud que se nos reconoce en general a los aragoneses, ¿verdad? Y que cuando se transpone a nuestros alimentos, pues les puede dotar de ciertos componentes que hoy en día están de moda. Paco, has hablado de la salud, el tema de los conservantes. En fin, hoy hemos tocado muchas cosas, es que hemos hablado de marca, de consumo, de tendencias, de herramientas, hasta WhatsApp utilizado como canal de marketing y de ventas. Hay muchísimas aplicaciones que se están desarrollando y que nos pueden hacer la vida más sencilla y nos pueden hacer llegar muy lejos. No hay que tener miedo a la tecnología, pero sobre todo trabajemos aunque nos estemos viendo de modo virtual, que es una gran ventaja, pero el estar en relación persona a persona, profesional a profesional, es muy importante. Es mi resumen. Y de esto tenemos que trabajar bien y profundizar en esta materia en nuestro círculo alimentario. Daniel, para cerrar, ¿qué te apetece añadir? Hombre, yo pues mira, creo que los aragoneses, fíjate, os he dicho, estoy aquí en Malasaña. Desde que he aparcado, a todo el mundo me oían y se les despertaba una sonrisa. Es que generamos buen rollo. Yo he ido a ferias y dice, ma, tú eres mañora. Es verdad que hablamos cantando, ya lo sé, pero ¿qué vas a hacer? Y después lo que has dicho, Paco, el tema, jolín, tenemos unos productazos. Yo, lo que os he enseñado antes, os mandaré una de estas, que Carmen la probó el otro día. Es cebolla Fuentes de Ebro, bueno, ahora no, ahora es cebolla de la nuestra, ¿no? Pero 5 horas de cocinado y una receta de mi madre. 0 azúcar. Y aceite de oliva de denominación de origen bajo Aragón. Y una pizca de sal. ¿Qué te quiero decir? Y hacer, y yo qué sé, y la movida está igual, que me da igual, que os vendo esto de papel, que a nivel mundial nadie la ha sacado. Es una bolsa de papel que están flipando todos, que nos están viendo por LinkedIn y por todos los lados, que están flipando en colores, lo estamos vendiendo, la verdad que por fuera. Y esto es reciclable, ¿no? Todo reciclable. Habéis hecho una gran inversión. Cero plástico, la que tenemos. Y esto, tengo un colega que se lo dio al crío y empezó a comer y como palomitas y se escojonaba el padre y decía, mándame más. Y además, como no pica y demás, ni lloras ni nada, pues está guay. Y a ver, y tenemos que, jolín, nadie mejor, yo os entiendo porque es que nadie mejor que alguien que lo vive lo podemos vender en nuestro producto. Y la vena emocional, Paco, pues es que, ¿cómo no te va? Es que te sale de las tripas. Te sale de las tripas y eso, es que eso no se puede, no, aunque tengas 40 comerciales, que es imposible. Es imposible, vale más. Tu gente que está trabajando ahí y le miras a los ojos y dice, y tienen el fuego dentro y es que es así. Y nada, que nos iremos con José Ángel a la luna, es lo que haga falta. Cebolla no faltará, jamón, a veces puedo enseñar una cosa que me hace ilusión. Voy a intentar mostrar pantalla. Ay, no me dejáis, por favor, equipo, ser presentador un momento y compartir pantalla. ¿Alguien está escuchando en el equipo? Ya está. Creo que estáis viendo en pantalla, fue el primer concurso que monté yo en redes sociales, que se llamaba Los Reyes Magos traen jamón de Teruel y consistía en premiar a aquel que publicase en el Facebook de la denominación de origen jamón de Teruel. Os estoy llamando, ¿no se ve? No se ve. Ah, ¿no se ve? ¿Cómo puedo compartir? Ah, mostrar mi pantalla, vale, perdonad. Espera, ya está. Ahora sí. ¿Ahora lo veis?
Bueno, pues esto es el primer concurso que trabajé yo para la denominación de origen jamón de Teruel. Estoy hablando del 2010, esto se publicó en enero del 2011 y era Los Reyes Magos traen jamón de Teruel. Mirad, es que esto hace muchísimo tiempo, no he encontrado otro documento gráfico. Mirar la foto que ganó. El premio era aquel que nos compartiese en Facebook la foto con jamón de Teruel en el lugar más lejano de Teruel capital. Oye, fijaros lo que ganó. Es que fue un astronauta con un jamón de Teruel. Así que me he acordado, digo, de Bronchales a la luna, de Aragón a la luna sin duda. Este está más delgado que yo, tiene más pelo, ¿eh? Pero... Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya está, ya puedo dejar de compartir la pantalla, que no sé yo cómo hacerlo por no tocar. Y creo que si no añadimos otra cosa, a ver, las personas podemos llegar hasta el infinito. Hay veces que tenemos unas ideas locas que llegan muy, muy lejos, como las vuestras. De verdad que os felicito por vuestro amor a vuestro pueblo, a vuestra tierra, a vuestras empresas, a vuestras marcas y también por querer sumar y contar con nosotros y no haber pedido nada a cambio, nada más que trabajar todos juntos. Y eso también os lo he de decir cualquiera de vosotros. Pues Jochi, es que no nos has pedido nada más que apoyo y eso, bueno, pues es muy loable. A Paco le recibiremos, creo, aquí, ¿verdad? En San Pedro Nolasco, que nos vais a hablar de proyectos en la Sierra de Albarracín. Bueno, tenéis esta puerta abierta. Yo como compañera multicanal, comunicadora y mi equipo que creo que es muy similar a mí, ahí estamos para apoyar todo lo que haga falta. Si no decís nada más, pues gracias a todos y nada, nos vamos a comer. Ha sido un auténtico placer y espero repetir esta serie con marketing de guerrilla en el sector agroalimentario y espero las ideas también. No ha habido preguntas así muy relevantes. Bueno, sí, perdonad, hay otra que no hemos contestado, que es ¿cuánto tiempo, por ejemplo, os ha costado lograr, en el caso nos preguntaban de Jochi? Evidentemente el tiempo es un recurso, pero ¿habéis visto la valoración que hacían del impacto que ha tenido la campaña de jamones Bronchales? Es que no tiene comparación. El tiempo dedicado en una campaña con ese coste, seguramente habéis dedicado vosotros, que habéis dedicado mucho tiempo, muchas horas de reflexión, de trabajo en equipo. Estoy segura que no ha sido un trabajo fácil. Pero aquí que en Alimentos de Aragón estamos manejando grandes campañas de promoción con unos costes que, bueno, pues ya sabéis que se invierten millones en campañas de promoción de Alimentos de Aragón a nivel nacional y de verdad no tiene comparación los recursos que dedicamos a los que habéis dedicado vosotros en estas campañas de marketing de guerrilla que hemos querido mostrar. Si hay alguna pregunta más que nos llega durante estos días, os la haré llegar. Y también he dejado el correo electrónico de la Dirección General de Promoción e Innovación, dgpromocionaragón.es, por si nos queréis comentar cualquier aspecto. Muchas gracias, hasta pronto a todos y un placer haberos escuchado y haber trabajado. Anda, que como lleguemos a la luna, esa va a ser buena. Vamos a llegar. Gracias a todos. Chao. Venga. Un beso.